Febrero de 1947. Herbert Hoover realiza una gira por las zonas de ocupación estadounidense y británica en Alemania. Pero no viene para hacer turismo. El 31 presidente de Estados Unidos tiene una misión secreta encomendada por Harry Truman, el 33 presidente, cuyo fin es evaluar la situación económica actual de Alemania y sus perspectivas para el futuro. I have taken a hand in the problems of the American people in relation to relief and rehabilitation over the world. Al regresar, Hoover informó que para mantener el liderazgo mundial en la posguerra, Estados Unidos debería dedicarse urgentemente a reconstruir la industria en las partes de Alemania controladas por los aliados. Truman enseguida ordenó desarrollar un plan para establecer un Estado alemán occidental y proporcionarle una importante ayuda financiera. Sin embargo, el Congreso y el Departamento de Estado rechazaron la medida porque violaba directamente los acuerdos alcanzados en Teherán en 1943 entre la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido. Henry Morgenthau propuso destruir la economía de Alemania, eliminar toda su industria y convertirla de nuevo en un país agrario. Se temía que en un futuro Alemania se recuperara y resurgiera. Stalin advirtió a sus antiguos aliados que sus acciones provocarían una peligrosa división en Europa y podrían desencadenar una serie de conflictos alrededor del mundo, los cuales pronto sucedieron. En muchos conflictos después de la Segunda Guerra Mundial, podría decirse que en unos 80 hubo algún tipo de participación estadounidense. Algunos de ellos básicamente fueron intentos de derrocar gobiernos. En la cálida primavera de 1945 parecía que la paz había llegado a todo el mundo para quedarse. Parecía que a partir de ahí todo seguiría así. Pero no eran más que raros destellos de calidez y luz en medio de la gélida oscuridad de la hostilidad y el odio entre los dos polos del orden mundial del siglo XX. ¿Por qué la paz que todos tanto esperaban y anhelaban se convirtió en una nueva guerra prolongada? ¿En qué momento y en qué punto de la historia de la posguerra dio un giro fatal? ¿Qué decisiones y sobre todo qué personas influyeron en este curso de los acontecimientos? Empecemos por el principio. La lucha por el control sobre la Europa de la posguerra comenzó 6 meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. A finales de octubre de 1944, las fuerzas alemanas se retiraron de Grecia. A pesar de la excelente oportunidad que las unidades aéreas y navales británicas tuvieron para atacarlas, simplemente dejaron que se fueran. A pesar del control total que los británicos tenían sobre el mar, se permitió a las unidades alemanas embarcarse y navegar sin obstáculos hacia el continente. A cambio, la parte alemana accedió a utilizar esas tropas para defender Salónica de los rusos hasta que las fuerzas británicas pudieran tomar la ciudad. Resultó que británicos y nazis habían mantenido conversaciones secretas en Lisboa, donde alcanzaron un acuerdo. A cambio de una retirada libre de sus unidades en Grecia, los líderes alemanes se comprometían a trasladar tropas para impedir el avance del ejército soviético en los Balcanes. Agentes de inteligencia británicos fueron a Grecia para entregar dinero y armas a colaboracionistas que habían ayudado a la ocupación nazi.
Solo los comunistas partisanos del Frente de Liberación Nacional entraron en combate con los nazis que se retiraban. Contaban con un enorme apoyo popular y esperaban formar parte de un nuevo gobierno tras la liberación de Grecia. En 1944, varios grupos de resistencia griegos aspiraban a conformar el nuevo gobierno. Entre ellos, había un grupo procomunista muy fuerte que contaba con el apoyo tácito de los comunistas de Yugoslavia y Albania. En octubre de 1944, Churchill ordenó el despliegue de decenas de miles de soldados británicos en Grecia en aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Oficialmente su tarea era entregar ayuda humanitaria. Después de que los opresores alemanes fueran expulsados en esta capital balcánica, comenzaron los enfrentamientos entre partidos rivales. A los soldados británicos se les encomendó la triste tarea de matar a algunos de ellos para evitar un derramamiento de sangre aún mayor. Los combates continúan. Los líderes del Frente de Liberación Nacional instaron a Londres a retirar sus tropas. El país se estaba preparando para realizar elecciones y el pueblo griego esperaba formar una república democrática independiente. Estados Unidos y el Reino Unido desempeñaron un papel tan activo en la guerra civil griega por el miedo que le tenían al Partido Comunista de Grecia. En ese momento, los comunistas griegos eran una fuerza política líder en el país. Contaban con un amplio apoyo popular y, a diferencia del llamado gobierno en el exilio, que estaba sujeto a Londres, nunca habían abandonado Grecia durante la ocupación y lucharon directamente contra los nazis. Sin embargo, con el respaldo británico y estadounidense, fueron los ministros exiliados los que llegaron al poder. Todos están esperando un famoso visitante. El primer ministro del Reino Unido más viajero llega al cuartel general. El arzobispo de Damasquinos y Churchill discuten sobre la regencia de Grecia. Los británicos estuvieron muy involucrados en Grecia. Realmente intentaron mantener el control sobre esa parte del mundo. Y creo que crearon más problemas de los que resolvieron. Estas imágenes muestran el desenlace de una manifestación pacífica en Atenas el 3 de diciembre de 1944. 200.000 griegos salieron a las calles para protestar contra el gobierno impuesto por Londres. Los soldados británicos y la policía local reprimieron brutalmente la manifestación. Asesinaron a 28 personas, incluidos mujeres y niños. Al día siguiente, otra manifestación. La cifra de muertos se eleva a más de 100. Los grupos de la resistencia toman las armas una vez más. Esto marcó el comienzo de la guerra civil, el primer conflicto caliente de la Guerra Fría. Fue una guerra civil larga y amarga. Murió mucha gente y muchas personas acabaron en el exilio como resultado de aquella guerra civil. Hubo mucho derramamiento de sangre, muchos combates. Perdí a muchos buenos amigos. Era difícil atacar a los ingleses, difícil matar a los soldados británicos. Habían sido nuestros aliados, pero ahora estaban intentando destruir la voluntad del pueblo y habían declarado la guerra a nuestra nación. La resistencia griega recibió suministros de armamento y munición de los comunistas de Yugoslavia, Bulgaria y Albania, pero no fue suficiente. La esperanza para los izquierdistas residía en el apoyo de la Unión Soviética. Stalin les da la espalda a los griegos, debido a un par de razones. Una es que quería cumplir con sus acuerdos. Hubo una importante reunión entre Stalin y Churchill en Moscú en octubre de 1944. Churchill apuntó: ustedes pueden tener el control del 90% en Rumania, pueden tener un control del 75% en Hungría y Bulgaria. Dijo: nosotros tendremos un control del 90% en Grecia y dividiremos Yugoslavia a medias. Escriben esto en el dorso de un trozo de papel. Churchill propuso destruir la nota. Stalin dijo que era un documento desagradable, pero que debían preservarlo. Y realmente lo preservaron. Así que dijo, de acuerdo, aceptó el acuerdo y cumplió su palabra. Así que los estadounidenses y los británicos simplemente querían mantener el control sobre la región. El destino de Grecia quedó totalmente definido después de que el presidente de Estados Unidos pronunciara un discurso que más tarde se conocería como la doctrina Truman. The very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men, led by communists, who defy the government's authority at a number of points
Truman anuncia una importante ayuda financiera y militar para el gobierno monárquico de derechas de Grecia. Durante la guerra civil griega murieron 30.000 personas. Hubo aproximadamente 700.000 refugiados y se envió a 25.000 niños de familias comunistas a instituciones especiales. Las fuerzas militares británicas y las autoridades locales establecieron campos de concentración especiales para los miembros de la resistencia donde, igual que hacía poco tiempo en los campos nazis, sufrieron abusos, torturas y asesinatos. No existen registros de las víctimas retenidas en esas prisiones secretas, pero en marzo de 1947, en el campo de Makronissos, apodado el Dachau griego, se asesinó a más de 300 comunistas. Nos llevaron a Makronissos. Yo estaba en el primer grupo. Muchos habían muerto. La mayoría estaban heridos. El ambiente era muy pesado, pero esperábamos que fuera un campamento como cualquier otro. El campamento se llamaba Alambrada de Púas, porque estaba rodeado por una alambrada de púas. Lo dibujé. Esas son las 3 primeras tiendas. En la primera, que era la más cercana al barranco, Ioannidis daba personalmente las órdenes para torturar y matar a la gente. Los que sobrevivimos acabamos en la tercera tienda. En la primera torturaban, en la segunda daban palizas y en la tercera estábamos nosotros, los primeros 27 de nuestro campamento. Al final, Grecia, la cuna de la democracia mundial, se convirtió en la primera víctima de la Guerra Fría iniciada por Occidente. Cayó en un caos político que duró muchos años y culminó con la infame dictadura de los llamados coroneles negros. Προ αυτής της καταστάσεως, ο Εθνικός Στρατός, ένοπλοι δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού. Apoyo firmemente la idea de que Occidente aceptaría cualquier tipo de gobierno siempre y cuando no fuera comunista. Después de la supresión de las fuerzas de izquierdas en Grecia, un escenario similar se desarrolló en otros países de Europa occidental. Por supuesto, en Europa del Este, como en gran parte de Europa, había partidos comunistas fuertes y en algunos estados eran más fuertes que en otros. Los estadounidenses invirtieron dinero en Italia para deshacerse de los comunistas. Hicieron lo mismo en Francia. Sacaron a los comunistas del gobierno francés de la posguerra, del primer gobierno francés de la posguerra. A pesar de ello, los líderes soviéticos seguían cumpliendo los acuerdos a los que habían llegado durante las negociaciones con las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos y no intervenían en los asuntos internos de los países controlados completamente por Londres y Washington. Stalin habría podido aprovechar la situación para llevar a cabo la revolución mundial e intentar hacer la transformación socialista en Europa. Sin embargo, hacía todo lo contrario, pensando que así respetaba lo acordado con Churchill. A cambio de lo cual, él esperaba que Estados Unidos y el Reino Unido dejasen tranquilos a los partidos comunistas en Europa del Este. Así de simple. Sin embargo, Washington y Londres sí que rompieron los acuerdos y respaldaron a las fuerzas antisoviéticas en los países de Europa del Este. A mi entender, en la conferencia de Yalta se acordó un proyecto para crear una Europa más estable y mejor organizada, donde se pudiesen celebrar elecciones libres sin que ningún Estado interfiriese en la formación de sus gobiernos. Sin embargo, inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Churchill de repente declaró que en Yalta no se había alcanzado ningún acuerdo sobre Europa del Este. Por lo tanto, Londres no tenía ninguna obligaciones con Moscú. Entonces la última palabra la tuvo Truman, el nuevo presidente estadounidense. Como dijo el secretario de Guerra Stimson, parece que los soviéticos comprenden mucho mejor sus intereses reales en Polonia y en Europa del Este que nosotros. Marshall comentó, es mejor no iniciar un conflicto con ellos ya que están respetando lo acordado. Pero Truman ignoró sus consejos y se alineó con la facción más militarista.
Principalmente estos halcones fueron los que llevaron al poder al partido de la guerra. Convencieron a Truman de que la única forma de lidiar con los rusos era desde una posición de fuerza. El Kremlin empezó a darse cuenta de que no podía confiar en las promesas de los que hasta hace poco eran sus aliados. Así comenzó a prepararse para dar una respuesta recíproca. Después de que la campaña contra el comunismo y la Unión Soviética se intensificase en Occidente, Moscú cambió su rumbo político y apostó por llevar al poder en los países de Europa Central y del Este a los comunistas pro-Moscú que promoviesen no solo una línea prosoviética política, sino también ideológica. Hasta la fecha se ha aceptado ampliamente que la Guerra Fría empezó con el discurso de Churchill en Fulton. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic. Pero este es un documento que apareció antes, escrito por George Kennan, el consejero de la Embajada de Estados Unidos en la Unión Soviética. A George Kennan se le conoce como el arquitecto de la Guerra Fría. Es él quien elaboró la política de contención que definiría la estrategia estadounidense. El 22 de febrero de 1946, Kennan envió un telegrama desde Moscú a la Casa Blanca que contenía casi 10.000 palabras y pasó a la historia con el nombre de El Telegrama Largo. El comunismo mundial es como un parásito maligno que se alimenta solo de tejido enfermo. Debemos formular y presentar a las demás naciones una imagen mucho más positiva y constructiva de la clase de mundo que nos gustaría ver que la que hemos presentado en el pasado. Y si no lo hacemos nosotros, los rusos sin duda lo harán. De alguna manera se puede decir que los puntos clave del telegrama reflejaban lo que querían lograr los estadounidenses. En el mismo inicio escribió que la Unión Soviética era agresiva y hostil, pero ¿no lo éramos los estadounidenses? Mientras trabajaba en su libro La historia silenciada de Estados Unidos, el profesor Peter Kuznick encontró en los archivos clasificados otro documento importante de Kennan. En 1948 preparó un memorando secreto donde escribió: nosotros, Estados Unidos, poseemos cerca del 50% de la riqueza mundial, pero solo un 6,3% de su población. En esta situación no podemos evitar ser objeto de envidias y resentimientos. Nuestra tarea principal en el próximo periodo consiste en diseñar un sistema de relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad. En el verano de 1947, George Kennan, en aquel entonces director de planificación de políticas del Departamento de Estado, y el secretario de Estado, George Marshall, diseñaron el Programa Global de Recuperación Económica para los países destrozados por la guerra, conocido como el Plan Marshall. Al principio, se lo ofrecieron a todos los países europeos, incluido a la Unión Soviética, y a los países de Europa del Este. Desde el primer momento, Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS, desconfiaba de este plan, principalmente porque también tenía prevista la reconstrucción de Alemania. Pronto se reveló que Washington había impuesto condiciones secretas a los países receptores. No habría comunistas en sus gobiernos y Estados Unidos ejercería el control total sobre sus economías. Estaban dispuestos a ayudarlos, pero en realidad resultó ser lo siguiente: les echaremos una mano si hacen todo lo que les digamos, si nos abren sus economías y sabemos exactamente lo que está pasando en sus países a través de nuestros servicios de inteligencia. Según el Plan Marshall, Estados Unidos proporcionó $13.000 millones para la reconstrucción de los países afectados por la guerra. En términos actuales, se trata de unos $150.000 millones. It is a plan for peace, stability, and freedom. As such, it involves the clear self-interest of our own United States. It can be the turning point in history for 100 years to come. Una gran parte de los fondos se dedicó a apoyar a la Alemania occidental ocupada por el ejército de Estados Unidos, lo que violaba directamente todos los acuerdos entre los líderes soviéticos y estadounidenses. Stalin insistió en su proyecto que había sido aprobado, según el cual, en un cierto periodo de tiempo, Alemania quedaría reunificada en un solo país, sin Prusia Oriental y otros territorios polacos, por supuesto. Entonces, volvería a convertirse en un Estado unido, capitalista y neutral como Austria. El 20 de junio de 1948 se llevó a cabo una reforma monetaria impulsada por el Plan Marshall en la zona de ocupación occidental de Alemania.
El cambio de los billetes antiguos por nuevos marcos alemanes se hizo muy lento y a una tasa desfavorable, por lo que los alemanes de la zona occidental se apresuraron a gastar sus ahorros en el este. Así fue como Estados Unidos provocó una crisis de escasez en la Alemania controlada por los soviéticos. Por supuesto, eso provocó inestabilidad. Y Stalin también se dio cuenta de que habían convertido Berlín Occidental en un centro de subversión dentro de la zona controlada por la Unión Soviética. El 23 de junio, la Unión Soviética se vio obligada a responder con una reforma similar en la Alemania Oriental. Para prevenir el pánico y caos financiero, las tropas soviéticas bloquearon las carreteras hacia la zona occidental de Berlín, ocupada por el ejército estadounidense. El 23 de mayo de 1949, 11 meses después de la crisis de Berlín, las autoridades de la zona de ocupación occidental anunciaron la creación de la República Federal de Alemania. Diesen Schwur lege ich ab für das gesamte deutsche Volk, bis auch Sie wieder Freiheit haben, bis ganz Deutschland wieder vereint ist in Frieden und in Freiheit. Gott wird mit Ihnen und mit uns sein. Tan solo 6 meses más tarde, en respuesta, se proclamó la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana se creó después de la República Federal de Alemania. Alemania Occidental se incorporó a la OTAN y solo después, al pasar unos años, Alemania Oriental se unió al Pacto de Varsovia. La Unión Soviética siempre respondía a las acciones estadounidenses en lo que concernía al tema de Alemania. Después de otros 12 años se construyó un muro que separaría a los alemanes durante varias décadas. La lucha de Estados Unidos y sus aliados contra la influencia comunista en Europa se extendió a otros lugares del mundo como un reguero de pólvora. En Occidente los empiezan a llamar el tercer mundo, en analogía con la clase menos favorecida del viejo continente. Estados Unidos primero dividió Berlín y Alemania. Después, Corea. Más tarde, tras todos estos acontecimientos, dividió Vietnam. Al fin y al cabo, Estados Unidos se vio arrastrado al conflicto de Vietnam, que por supuesto se extendió a Camboya y Laos. La India también empezó a representar un problema. Como resultado, cambió todo el orden mundial, ya que por primera vez el tercer mundo tenía líderes prominentes. Había muchos movimientos anticapitalistas y prosocialistas que iban apareciendo por todo el planeta. ¿Estaba la Unión Soviética detrás de ello? No, creo que en general hubo un movimiento popular, es decir, de la gente. Había una élite de superricos y la gente común. Existía una gran diferencia entre las clases sociales. Todos los países involucrados querían tener su propia voz para elegir a las personas a cargo, pero las potencias occidentales imponían o apoyaban fuertemente a ciertos políticos. La Organización de las Naciones Unidas, ideada por Roosevelt para promover el entendimiento mutuo entre las naciones, cambió drásticamente su misión después de la muerte del presidente estadounidense. El ambiente antisoviético comenzó a socavar las Naciones Unidas desde su mismo nacimiento. En vez de ser una fuerza real para lograr la paz mundial, se convirtió en un arma diplomática de Estados Unidos. Los estadounidenses controlaban la mayoría de los votos y los usaban contra la Unión Soviética, como un ariete para obligarla a seguir la política estadounidense. Tras la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN invadieron muchos otros países y participaron en más de 50 cambios de gobierno violentos, en la mayoría de los casos con el apoyo de las Naciones Unidas. ¿Existe algún riesgo de que el comunismo se extienda desde Vietnam? A pesar de ser un país comunista, no. Nos asustaban con los comunistas rojos en los años 50 y a principios de los 60. Y perdimos a 50.000 jóvenes luchando. El Líbano es otro buen ejemplo, en otro tiempo considerado la Suiza de Oriente Medio, pero por influencia estadounidense, francesa e israelí, el país se convirtió en un desastre.
No me gustan para nada los conflictos que hemos iniciado y que siguen en marcha. No me parece maravilloso lo que hicimos en Siria, ni que lográsemos derribar al gobierno libio y que muriesen 200.000 personas, ni que invadiésemos Irak, por cierto, ilegalmente. Bueno, no son cosas de las que uno deba sentirse orgulloso, sino avergonzado, en realidad. Pero ninguno de los que ordenaron estas invasiones a lo largo de los años se sintió avergonzado. La siguiente confesión lo aclara. De joven quería ser o pianista de un burdel o político. Y para ser sincero, apenas hay diferencia. Esa confesión le hizo poco antes de morir el 33 presidente de Estados Unidos, Harry Truman, uno de los padres de la Guerra Fría, cuyas consecuencias siguen afectando a todo el mundo.